Perdón, la anterior semana no pude venir. Me mandaron a Carapaya completamente. Llegué nada de ayer. Así que. Entonces ahora vamos a avanzar con Génesis. ¿Ya? Que no es difícil, mucho más simple que Génesis. Pero igual tiene su parte complicada. ¿Okay? Se supone que la nueva Génesis es la característica en la cual las células germinales primordiales llegan a ser como ciclos maduros. ¿Okay? Dentro de todo esto, la homogénesis se inicia en el tercer mes de vida intrauterina, continúa en la pubertad y termina el ciclo en ustedes, en las mujercitas, en la menopausia. ¿Okay? Lamentablemente tienen el físico. No como nosotros. Mucho más fácil. En 3 patadas. Dentro de lo que es homogénesis, cuando lo pusimos acá, se ve silencio chicos. Si siguen hablando voy a dar la clase por avanzado. ¿Okay? Volvemos. Se supone que la homogénesis empieza en el tercer mes de vida intrauterina, donde ustedes están en la clásica. Continúa en la pubertad y termina en la menopausia. ¿Okay? Dentro de lo que es la homogénesis se supone que tienen 3 barcos. ¿Alguien sabe qué son? ¿No? Sí, es el Dentro de lo que es la característica de la homogénesis como tal, tiene 3 etapas en las cuales son multiplicación, crecimiento y maduración. ¿Okay? Crecimiento, maduración. ¿Quiénes se han metido en la? Doctor, ¿quiere marcador? Ya. Súper. Gracias. ¿Quiénes se han metido? ¿Quiénes se han metido en la? Son buenísimos. Hasta por ahí. Según el acta, Esas madres son tan buenas. ¿cómo se divide esto? ¿Qué? No, en el videito. Según Lachman, toda esta etapa se divide en etapa. Por algo no marcador. Digo, Yo sí considero cada vez que concluyo
rosado negro. Ese rosado tirando a negro, tío, o sea, ese rosado de la muerte. ¿Ya desechado? Sí. Ok, entonces, según Lachman, la divide en dos etapas. Una etapa prenatal y una etapa postnatal. Ahora bien, la etapa prenatal, según Lachman y otras bibliografías, comprende creo que voy a usar ustedes, ¿no? Justo en el rosado. Según Lachman, la etapa prenatal contempla justificación, crecimiento y la primera fase de maduración. ¿Ok? Y la etapa postnatal ocupa la segunda parte de la maduración. Ahora, ¿cómo empieza la ovogénesis? La ovogénesis empieza con las células germinales primordiales que se dirigen hacia ¿dónde? Hacia las células germinales primordiales se dirigen hacia la gónada femenina. Ok, se dirigen hacia las gónadas femeninas y ahí empieza el proceso de multiplicación. Una vez que están allá, por procesos de mitosis, empiezan a multiplicarse muchísimo. Y se dice que por cada ovario dentro de la vida intrauterina tiene 7 millones de ovarios. Cada ovario. 7 millones de ovarios. Durante el proceso de ovarios. No, amigo, ese rosado es asqueroso, mira cómo tacha esa madre. Vete que sea permanente. Pero está más fuerte que el marcador. La verdad que sí. Se ve, ¿no? Sí, se ve. Entonces, volviendo a recapitular, se supone que de las células germinales primordiales, por procesos de mitosis y multiplicación, se convierten en ovogénesis. Perdón, ovogonias. Las células germinales primordiales se convierten en ovogonias por procesos de mitosis. Se van a las gónadas femeninas. ¿Ok? Entonces se supone que tenemos 7 millones de ovogones por cada ovario. Durante el proceso de crecimiento, o sea, el proceso fetal, algunas van muriendo y se quedan 700.000 en cada ovario al nacimiento. Cuando nacen nos quedamos, bueno, se quedan como 700.000. Desde el nacimiento hasta el inicio de la pubertad, más o menos se quedan con 40.000. Ahora, desde el nacimiento hasta el inicio de la pubertad se quedan con 40.000. Y desde la pubertad hasta la menopausia, más o menos utilizan 400 o 500 más. Ahora eso en dependencia del inicio no precoz de la pubertad. ¿Cuántas de ustedes, mujercitas, muchachas, han empezado los ciclos menstruales antes de los 10 años? ¿Cuántas más? ¿Vale?
y después de los 10, la mayoría, ¿cierto? Calculando que la menopausia empiece, ¿qué se lleva? A los 43, 44. Desde los 10 años hasta los 44 son 33 años. A la relación de 12 ciclos por año, por 33 años. Un color. Es una buena gama. Un color. Entonces, esa es la cantidad Que es de color, ¿no? de ovocitos maduros que se utilizan después de los 7 millones. Busca. Adelante de los 400. Un promedio entre 400 y 500. En teoría. Ovocitos maduros que van a llegar a la menstruación. Como ovocito maduro. ¿Cierto? ¿Ok? Entonces, acuérdense de la relación 7 millones, 700,000, 40,000, 400. El más grande es antes de que nazcan, ¿no? Esos 7 millones Ahora pasan a sí. 700,000 cuando nacen. De ovogonia pasamos a espermatocito. A ovocito primario. Se supone que esta ovogonia es grande, es cierto, llena de nutrientes en el citoplasma. Para pasar al ovocito secundario, ¿qué paso tiene? Mitosis o meiosis. Esa meiosis. Ahora entiendo por qué. Sí, creo que usted es más o menos. Entonces, de ovogonias a ovocito primario, utilizan meiosis 1 y se quedan en fase de diplotecnia. Corte. Diplotecnia. En la fase se quedan. ¿Dónde es mi grado? ¿Resultan 4 células o 2 células? El de 4 meiosis. Eso quiero preguntarle bien. Mitosis son 2. Meiosis son 4. Utiliza meiosis 1 y se queda en fase de diplotecnia. Se queda en pausa en diplotecnia. ¿Ves? De ovocito primario a ovocito secundario, ¿qué pasa? Se queda ahí. Ahora, este ovocito primario, cuando está dentro del ovario, empieza a ser rodeado por células foliculares. ¿Ya? Y en esta etapa, a esta célula se le llama folículo primordial. Eso es estructural. Las células foliculares rodean al ovocito primario y así rodeado se llama folículo primordial.
¿Ok? Ahora, ¿Cómo se llamaba eso? esto, Ah, ya. folículo primordial. Mm. Ahora, el folículo primordial, que después les voy a explicar qué es lo que pasa con el folículo. De ovocito primario nos pasamos a ovocito secundario. ¿Ok? Y utilizamos ejercicio. ¿Me siguen o no me siguen? ¿Dónde se han quedado? Eso es de ovogonias a ovocito primario. Bueno, es el grupo de tamaño oficial de cartulina, esa es la familia. Para. Escribiría mejor con esto. ¿En serio? Sí, escribe mejor en cartulina. Ah, voy a hacer la prueba. Son muy buenos. Incluso cambia la textura y todo. Ya. Pero rápido. Crecimiento solamente es de células primordiales. Cara de coyote. Ovogonias hacia adelante, todo es maduración. No, perdón. Claro, crecimiento. Crecimiento. De células primordiales, ovogonias es multiplicación. De ovogonias de la luz, maduración. Maduración. Crecimiento solamente sería de células primordiales a ovogonias. Crece. Crece. Escúchame, chicos, para que no se confunda, la multiplicación es de células primordiales o ovogonias. ¿Ok? Crecimiento es de ovogonias a ovocitos primarios. Y maduración es de ovocito primario hacia adelante. ¿Ok? Multiplicaciones de células germinales a ovogonias. Crecimiento es de ovogonias a ovocito primario. Y maduración es de ovocito primario hacia adelante. Hasta el ovocito maduro. ¿Ok? Entonces, de ovocito primario a ovocito secundario utilizamos meiosis 2. Y en este caso, este ovocito nos va a dar 2 células. Ahora, la ovogonia, ¿qué carga de cromosómica tiene? Tiene 46 X o X. ¿Por qué X? Tiene X. Solo es 46 XX. ¿Ok? Es una célula diploide. De ovocito primario a ovocito secundario se vuelve haploide. Uno se queda con 23X y el otro con 23X. ¿Por qué? Porque este es el que se queda con la mayor parte del citoplasma y el otro degenera. Y a este se llama
¿Por qué? Ve. De la meiosis 2, de la meiosis 2 se dividen en dos para hacer células haploides. Una de las células se queda con la mayor cantidad de citoplasma y la otra se queda con la menor cantidad. Por supuesto, esta puede llegar a ser fecundado y este degenera. Y es el primer propósito. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Perdón? Cuando está en esta fase de meiosis, se queda en metafase de la meiosis 2 hasta que sea fecundado. ¿Okay? Ahora, acá se quedaba en meiosis 1 y pasaba de diploqueno, ¿no es cierto? Posterior a eso pasa a ovocito secundario por meiosis 2. En meiosis 2 se divide y se queda en la profase, esta célula se queda en la profase de la meiosis 2 y termina su meiosis 2 cuando es fecundado en la profase, en la metafase, perdón, en la metafase de la meiosis 2. ¿Repito de nuevo? ¿Cómo? No, vamos de nuevo. Si no lo entendió, vamos. Se supone que todos nosotros tenemos células germinales primordiales. ¿Ok? Todos. En la ovogénesis tenemos tres fases: fase de multiplicación, fase de crecimiento y fase de maduración. Pero el Lachman nos divide en dos: etapa prenatal y etapa postnatal. La etapa prenatal comprende multiplicación, crecimiento y la primera fase de la maduración. Y la etapa postnatal comprende la segunda fase de la maduración o cuando ya empieza en la pubertad. ¿Okay? Ahora, las células germinales primordiales se dirigen hacia las gónadas. Momento en el cual, cuando se están dirigiendo hacia las gónadas, empiezan a multiplicarse. Se multiplican tanto que llegan a un número de 7 millones y se convierten en ovogones. Estas ovogones hacen una fase de crecimiento y crecen porque el citoplasma se llena de nutrientes. De ovogonias, de células germinales primordiales a ovogonias, hacemos entonces ormitosis. Y de ovogonias a ovocito primario hacemos meiosis 1, previa replicación del ADN. No se olvide. ¿De acuerdo? Réplica o duplicación. Lo mismo. Entonces, el ovocito primario es una célula grande que está llena de nutrientes y alrededor de ella empiezan a formarse células foliculares. Y a esta etapa, a estas células se le llama folículo primordial. ¿Okay? De ovocito primario pasamos a ovocito secundario por meiosis 2. Esta meiosis hace que estas dos células se separen. Una se queda con la mayor cantidad de citoplasma y la otra se queda pequeña y degenera. Por supuesto, esta es una célula haploide, las dos son haploides, con 23, pero la más pequeña degenera y se forma el primer cuerpo. Ahora sí. ¿Eso no sería metafase 9 o sería metafase 2?
ovocito primario. Poliovocito primario. Ah, Después ajá, del sí. ¿Después de qué? Lo segundo me han dicho. Después del gluteno. ¿Puedo rodar? Entonces, pero ¿sería metafase 2 o metafase? Yo solo noto que la meiosis 1. O sea, cuando sale la vida del gluteno, Sí, tengo una duda. pasa por meiosis 1. Pero es que es confuso, no sé, a la hora de revisar. Doctor, una consulta, ¿solo es metafase, no veo, o es metafase 2? O sea, eso no es de mí. La metafase de la meiosis. Ah, ya. Ah, entonces sí, está bien, está bien. Bien. ¿El diploide lo tienen lo mismo? No, nada que ver. ¿Cuál es la diferencia? El diploide me está diciendo la carga cromosómica. El gluteno es un estado de una célula. Ah, ya. Es como que te diga diacinesis y meiosis 1. Algo así. Entonces las ovonias son células diploides y el ovocito primario es un diploteno. No. Ni eso vas a hacer chicleza. Sí, pero... Diploteno es una etapa de pausa. Ah, ya, es una etapa. Ah, Por eso te estoy diciendo es una etapa, nada que ver. ya. Ah, ya, gracias. Valora esto. Es una pausa en ¿Alguna duda, chicos? meiosis. ¿Tienes dudas, Ale? Meiosis 1, ¿qué? ¿Tienes dudas? Sí. Pregúntale. ¿Por qué los marcadores estaban así? No, tal. Tengo una duda, solo tengo una pregunta. ¿Ah? ¿El corpus corporal? Ah, verdad, me escucha crudo de la pasa algo con esa cosa. El cuerpo lúteo. No, está pesado. Ya, a ver, ¿qué pasaba? Pasaba algo. Ah, la 13. Supongo que eso es lo que pasa con el corpúsculo polar. Estamos en ovocito primario, ¿no es cierto? Y estamos en meiosis 2 y tenemos 46 cromosomas. Para pasar a ovocito secundario hacemos meiosis 2 y se divide en dos. Una de las células se queda con la mayor cantidad de nutrientes y citoplasma y la otra se queda pequeña. Ambos tienen 23 cromosomas. Este, que va a salir, se queda en la metafase de la metafase de la meiosis 2. Y el más pequeñito se convierte en el primer corpúsculo polar, que no sirve de nada. Degenera y no sirve de nada. Se quedó ahí. ¿Ok? Degenera.
caprichoso. No sé qué cara. Uy, amigo, el perro va a probar anatomía. ¿Sabes que el perro está más calificado que yo para entrar a la cirugía? Sí, no falta las clases. Estuche de inyección ya nomás. La bata. Mira, doña Lorena San Bernardo. No, ¿Cómo se llama? Pastor alemán, ¿no? ajá. Al lado le gusta su socio. Con el culo caído. Son buenas. Lo más es que tienen problemas con las caderas a la larga. Eso es bastante bonito. Ahí está. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, doña Elena? Ahí vamos bien. Me cae gorda la mitosis y la meiosis. Entonces voy a tener que hacer otras vidas. Entonces, la ovogénesis se inicia en la etapa intrauterina y termina en la menopausia. Multiplicación, crecimiento, etapa prenatal y la etapa postnatal. Sí, color me gusta. De aquí. Ya, aquí está la primera etapa. Esta no sé si es la primera etapa. Ay, chuta, que se pasa el ciclo celular. ¿Qué? Está nada más. Biología que no. ¿Por qué? Voy a tener que buscar che cómo estudiar para él. Le estaba metiendo así como allá. Ok, continuamos, chicos. Y ahora viene la parte del folículo primordial. Dentro de la capa del ovario hay una corteza externa y una medusa interna. ¿Okay? ¿Se acuerdan del folículo primordial? Estaba envuelto en el suelo. ¿No es cierto? El suelo es folicular. Dentro de lo que es la médula del ovario tenemos varias células o folículos primordiales. ¿Okay? Por supuesto, una sola va a madurar, digamos, el ovario derecho. El signo menstrual es ovario derecho 10, ovario izquierdo 21, ovario derecho, ovario izquierdo. ¿Okay? Nunca son los dos. Muy rara vez son de los dos. ¿Okay? O si hay algún momento en el que si el folículo va a salir del lado izquierdo y del lado derecho, puede llegar a
a crecer, pero no a salir. Y es ahí donde se forman los quistes ovarios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque este está empezando a crecer y se queda ahí, cubierto por la capa. Y esos son los quistes ovarios. ¿Ok? Entonces, una de estas células uno de estos folículos primordiales empieza a ser rodeado de las, ¿qué les decía? Células foliculares, que son células blancas. ¿Okay? Y forman una capita. Y ese, déjenme utilizar el chanchullo porque es un seguro de compra. ¿Cómo? ¿Verdad? No se da. Tenemos el folículo, escúchame chicos, tenemos el folículo primordial, que está envuelta por células planas. Ahora, este mismo folículo después va a estar rodeado de una capa de células cúbicas. Se vuelven cúbicas. Ahora, entre estas células cúbicas y el folículo, hagan de cuenta que es una capa, se va a formar una zona que está aquí en medio. Y esa zona se llama la zona pelúcida. Ahorita escribo. Al medio entre la célula folicular y las células cúbicas se forma esta capa que es la zona pelúcida. Del folículo, la zona que está de la capa de células cúbicas. Primero está la célula, la zona pelúcida y la capa de células cúbicas. Aquí eran largas, aquí se forman, aquí se convierten en cúbicas. ¿Saben? ¿Entienden? ¿Qué ha pasado? ¿Qué han hecho el fin de semana? Nada, por favor. Nada. Ya. Escúchenme, les decía que el folículo primordial, hace rato, estaba envuelto por células planas. ¿Ok? Planas. Ahora estamos hablando del desarrollo folicular. Estas células foliculares o folículo primordial empieza a madurar y al madurar esta célula estaba cubierta por un epitelio ahora cúbico, ¿ok? Estas células planas se convierten en células cúbicas. Se convierten en células. No. Estas planas se convierten en cúbicas. ¿Ya? Y al medio, entre la célula y la capa de células, se forma una capita. Y esa capita es la zona pelúcida. Ahora sí. La zona pelúcida. Esta zona pelúcida forma tres enzimas.
ZP1, ZP2, ZP3. ZP1, ZP2 y ZP3. De estas enzimas, la más importante es la ZP3. ¿Por qué? Porque es la que reacciona con el acrosoma del espermatozoide y forma lo que es la reacción acrosómica, y esta es la que permite que el espermatozoide pueda dar. ¿Ok? La zona pelúcida tiene o forma tres enzimas: ZP1, P2 y P3. La P3 es la más importante. ¿Por qué? Porque es la que actúa con el acrosoma del espermatozoide para hacer la reacción acrosómica y pueda penetrar dentro de la célula para que pueda fecundar. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Ah? Reacciona con el espermatozoide, ¿se acuerdan? Reacciona con él y hace que penetre el espermatozoide. Hasta la célula. Y gracias a esta enzima hacen la reacción acrosómica y el espermatozoide. A esta célula se le llama a esta célula, así como está con la zona pelúcida y demás, se le llama folículo primario inicial. A ver. Inicial. Vamos. Ahora, este folículo primario inicial, que tenía una sola capa de células cúbicas, ahora tiene más de 3 capas. Continúa con la célula pelúcida, pero aparte empieza a formar unas células. Alrededor.
alrededor. Entonces se empieza a formar más células. Y estas células no tienen una diferencia entre el capa interno y el capa externo. No hay una diferencia abismal entre ellos. ¿Saben qué se llama? Estas células son las células de la teca. Son teca interna y teca externa. ¿Okay? Sí, claro. Esa célula del folículo primordial inicial, que tenía una sola capa de células cúbicas, empieza a multiplicar las capas de células. Y se forma el célula. Y alrededor de esta célula empiezan a formarse muchas más células que van a rodear a este folículo. Y estas son las células de la teca interna y la teca externa. Y a esta célula se la denomina folículo primario avanzado. Ok, hasta ahí, vamos bien. Claro, las células como están así, con las teca interna y teca externa, se llama folículo primario avanzado. ¿Qué onda con tu marcador? Yo no hago así. Ay, es que sí tiene plástico, Lorena. Son las células de la teca interna y la teca externa. Qué raro. No. Solamente se dice externo interno, pero no. ¿Quién eres con marcador? ¿Aquí vamos bien? ¿No? ¿Dónde se aparece? ¿Qué era la teca, doctor? Son células que empiezan a formarse alrededor de la capa externa. Empiezan a ¿Y dónde proviene? rodear. Empiezan a formarse y los rodean. ¿Y cómo se distingue interna de externa? No se distingue. Solamente se dice que es una capa de teca interna y teca externa, pero en sí no hay una división como tal. Pero entonces, ¿cómo se sabe cuál es interna y cuál es externa? Sí, solamente se dice interna y externa. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo estoy acá, tú estás cerca de la parte interna y ellos están cerca de la parte O sea, externa. es por lógica, digamos, nada más. Si yo estoy más cerca de la capa externa, me denomino externa. Pero si yo estoy más cerca de la interna, se denomina interna. Yo pensé que había una línea. No hay. Nada, ¿no? Es así. Ya. Se oye así. Genial. Eso de que eran ejemplos de la No, nada que ver, Lorena. Sí, es que Charlie. No. Chiquito de los lados, sí, si no te vas a hacer un lío de diablo. Solo quédate con que es teca, nada más, teca. ¿Vamos bien? Bien, ahora el recreo, profe. Recreo. Recreo, doctor. ¿Y eso? Ahora, ¿Qué va a hacer? Sí. dentro de la célula como tal, empieza dentro de lo que es la célula, empiezan a formarse unos gránulos corticales. Gránulos corticales. Dentro de lo que es la célula.
Corticales. Corticales. Corticales, con T. Células o gránulos corticales. Esos apuntes de Lorena, pucha, los ustedes están chulos, los neta una porquería, Lorena, no mames. ¿Cómo puede pasar eso? Mira Lorena, qué chingada. ¿Entiendes, pues? Ay, qué chingada. No, amigo, cabrón, un dinosaurio. Ese es su ojo. ¿Qué? Su ojo. Me preocupa. Después de pasar el folículo primario avanzado, dentro de lo que es la capa estratificada de células cúbicas, empiezan a formarse unas lagunas grandes. Póngalo ahí. Este folículo primario avanzado, pasamos a este folículo que tiene y se forman lagunas. Se forman como lagunas dentro de las células. Y a este se llama folículo secundario. Folículo secundario. Laguna. No, laguna. Forma laguna. No. Y a todo eso se llama, a la formación de lagunas y demás, se llama folículo secundario. ¿Okay? Cuando este folículo secundario y estas lagunas se unen en una sola, se llama todas estas se unen, todas las lagunas se unen
Luego está ahí. Es que no me sale dibujar Toda rápido. esta laguna grande se llama, según ella, antrofolicular. No, está bien, se llama antrofolicular. Folículo de Graf. Cuando está formado se llama. Cuando se juntan las lagunas con el. La laguna es una folículo secundario. Los primeros dos son. El primero son las seminales. No, folículo primordial. No, el primero, lo que no tiene nombre, tiene dos que no tienen nombre. No, los de aquí, los que no tienen nombre. Hay dos cositos que tienen. Todos, los tres es, o sea, los tres son folículo primordial. Todos son folículos primordiales. Ah, Sino ya. que cada, mira, por ejemplo, sino que uno es folículo primordial puro nada más. Cuando ya pasa a tener ya las láminas, las células planas, sigue siendo folículo primordial, pero con láminas planas, nada más. Ahora, cuando pasa a mirar a folículo primordial inicial, ahí recién empieza a cambiar ahora. Sigue siendo folículo primordial, sino que con células cúbicas. Lo de ella sigue siendo folículo primordial, sino que con la teca. Lo de ella sigue siendo folículo primordial, sino que con lagunas y con la teca. Y ella sigue siendo folículo primordial, sino que ya con las lagunas, más el folículo secundario y nada más. Que forman los folículos de Graf. Ahí recién deja de ser folículo primordial. Ya. ¿Me entiendes? O más o menos. Sí, te entendí. Sí, te entendí. Toca. Café le ponen. Ahora viene el cuerpo lúteo. No sé qué. En todo caso que no haya acción ni nada, pero el cuerpo lúteo. Cuerpo lúteo es lo último. La real. A la verdad. No es escucha, de verdad. Ahora, Ya. antes de pasar, escuchen chicos, antes de pasar a esta etapa, dentro de lo que es la capa interna y la capa externa de la teca como tal, hay un influjo de una hormona que es la hormona luteinizante. Sí. Ah, sí, lo tengo acá. Y esta hormona hace que esta capa secrete que si en los varones Progesterona. La ayuda progesterona y con la testosterona, estrógeno. en las mujeres es el estrógeno. Sí. Entre las células de la capa interna y la capa externa de la teca influye o tiene su influjo la hormona luteinizante. Hay una división exacta. ¿Ok? En esta parte hay un influjo de la hormona luteinizante que hace que se secrete más estrógeno. Al secretarse estrógeno, se secreta más FSH. Es igual que el espermatozoides. Si hay LH, se secreta estrógeno. Si hay estrógeno, se secreta FSH. Folículo estimulante. ¿Ok? Al pasar todo eso, este folículo de Graf sale como ovocito maduro. ¿Okay? Gracias al influjo de las hormonas, este folículo de Graf sale como ovocito maduro. Y por supuesto, aquí puede ser fecundado y termina la meiosis
Cuando sale el esperma del ovocito maduro, puede ser fecundado por el espermatozoide y, por supuesto, el ovocito, por la fecundación, termina la meiosis. Aquí es donde termina la meiosis. Aquí continúa en metafase. No. A eso voy. La pubertad, no. Al nacimiento. Cuando nace la jovencita, se queda en meiosis. Y hasta la pubertad, y más allá de la pubertad, por supuesto, una niña, si tiene relaciones a la pubertad y se embaraza, ahí termina. A eso me refiero. Por eso les decía, depende de la niña, puede ser en la pubertad más adulta o en la menopausia. Y ahí vino el chiste de los filomenos. De los filomenos. Que son las mamás que se embarazan al filo de la menopausia, por eso les ponen filomeno o filomeno. Eso no es peligroso. Pregunta de examen. No, No, ahora escucha. qué maldito también esa cosa de qué desgraciado. La pasó de eso, pasó de perro. Voy a hacer. No, se etiqueta. No lo subo. No hagamos atrocidades. Somos seres humanos nacionales. Estamos al borde de la evolución. Oye, Ale, ¿qué pasa con las células? ¿Y con estas células? ¿Qué pasa? ¿Qué se ve? ¿O siguen estando? Si me permiten el término, el agujero que deja, por supuesto, está lleno de vasos. Y toda esta parte de acá se degenera y forma el Cuerpo lúteo. Sí, cuerpo lúteo. cuerpo Lúteo. lúteo, ¿okay? Que es amarillo. Ay, qué- Y el cuerpo, al saber que ha sido ya expulsado el ovocito, empieza a hacer que se formen más FSH, más LH y más estrógeno. ¿Ok? Si el ovocito es fecundado, continúa con todo el proceso. Y si el ovocito no es fecundado, este cuerpo ya no es amarillo, se vuelve blanco y se forma el corpus albicans. Albicans, o cuerpo blanco. Corpus albicans, o cuerpo blanco. ¿Blando o blanco? Blanco. Nada, todo eso está lleno de vasos. Vasos sanguíneos y todo lo demás. Como se queda, esto va a degenerar y se forma un cuerpo corpus albicans o cuerpo blanco. Corpus albicans. Viene de la degeneración del cuerpo lúteo. La degradación del cuerpo lúteo. La que no hay degradación. Claro, se forma O cuerpo blanco. Te consigo que le pongas cuerpo blanco. Oye, Ale, si es fecundado, ¿de qué color es? ¿Qué? ¿De qué color es si es fecundado?
Blanco es no es fecundado, sí es fecundado. O toma el color del músculo. Pero el color del doctor debe tener su color de color. Puede tener un color así negro, Se regenera, se queda como una cosa, y se forma el cuerpo lúteo. Y este cuerpo lúteo hace que se produzca más FSH de hecho si hay fecundación. Si no hay fecundación, se vuelve corpus albicans. Y el cuerpo se da cuenta de que eso no hay y empieza otro ciclo amarillo. Esto es amarillo, este núcleo es amarillo. Se vuelve el corpus albicans, su cuerpo blanco. Eso es más, falta. ¿Qué? O sea, esas células se van a mantener. ¿Qué? O sea, estos gránulos se van a mantener ahí. Hasta llegar al tegrafo. Luego va a desaparecer. Sí, se degenera. Se achuña, se hace como una pasa. Se pone una costra en el útero y bueno, posteriormente lo botan. Estas, ¿no? Esta. No, mi duda es esta. ¿Qué tiene con eso? Con los gránulos corticales, ¿qué pasa? Porque aquí los mencionó y ya lo mencionó acá. Claro, se quedan, ¿no? Se quedan hasta el último. Una consulta, con las gránulos corticales, ¿qué pasa? O sea, ¿se mantienen ahí o se mantienen ahí. Ya. No, se mantienen ahí. Es que desaparece. Se desaparece. Pero ya te he dicho. Ya. Obviamente cuando ya toca el día, ¿ves? Se mueren. O sea, ya desaparecen. Se degradan, ¿no? O sea, en ovocito maduro siguen con eso. Claro. Hasta llegar a... ya. Ahí ya desaparecen todo. Porque o sea, lo básicamente. O sea, yo tengo una duda última. ¿Eso es lo que pasa dentro y esto es fuera? Claro. Eso es como es que el doctor la dibujado, ¿ves? Esto básicamente sería como el recorrido que hace tu ovocita, ¿no ves? Hasta llegar a tu útero. Eso es el útero. Claro, pues de hecho me salí del útero, decía, ¿no? O de la trompa, ¿ves? Ya. Entonces, lo que está aquí adentro. Desde adentro, entonces adentro. Hasta llegar aquí, que es ya... El ovario. ¿Qué? El ovario es este. Claro. Ya. No, esta partita, ¿no? Es el ovario. Ponle que hasta por aquí es la... Sí, no, el recorrido de las trompas, ¿no? Y ya por aquí ya sería el... Entonces no es una parte específica, sino sería el aparato reproductor femenino. Porque si es una parte específica, sería solo el ovario, todo eso lo que está adentro y lo de fuera, otra cosa. Ya.
Gracias, Ale. Ah, son de